A ver, cuando somos dignos de algo o de alguien, pues es cuando actuamos conforme, por ejemplo, a los valores éticos o morales de ese algo o de ese alguien que somos dignos. Por ejemplo, seremos dignos, ojo, seremos dignos hijos de nuestros padres cuando actuemos en amor y respeto para con nuestros padres y les cuidemos hasta el fin de sus días. Porque hacer lo contrario sería deshonrar a nuestros padres. Y esto, hermanos míos, es así y debe ser así porque nuestros padres nos dieron la vida. Nuestros padres fueron los que el Señor escogió para que nos dieran la vida y el cuerpo que tenemos, y porque el mandamiento de Dios, que nadie lo olvide, dice que amarás y honrarás a papá y a mamá, y cuando le amamos y le honramos, podríamos beneficiarnos de una gran promesa de Dios que dice que tendremos larga vida, o que podríamos ser de larga vida, siempre con la voluntad del Señor, en la tierra que el Señor nos ha dado, que el Señor nos da. Así que cuando una persona, hombre o mujer, cuando una persona es salvada por la gracia de Dios, eso querría decir que deberíamos vivir honrando y dando gracias a Dios por su infinita gracia. Pues precisamente, mis hermanos, por su sublime gracia, como dice un himno, nos salvó. Por lo tanto, a mí me encantan los por lo tanto. Me encanta, esa expresión me encanta. Es una expresión que utilizaba Jesús. Él decía, por tanto, a mí me encantan los por lo tanto. Por lo tanto, valga la redundancia, cuando diga un por lo tanto, valga otra vez la redundancia, atentos porque algo importante viene detrás. Así que, cuando somos salvados, hermanos míos, por la sublime gracia de Dios, ya no podemos vivir de cualquier forma. Ya no podemos vivir de cualquier forma, sino que tenemos que vivir una vida honrando a Dios por su infinita gracia, insisto, pues por su gracia nos salvó. Por lo tanto, cuando somos salvados por gracia, insisto, no podemos vivir de cualquier forma. Así que el tema, que ya lo he dicho al comienzo, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para que en esta mañana comparta con vosotros es hablar de la gracia de Dios y cómo podemos honrar a Dios y, ojo, cómo no deberíamos hacer nunca deshonrar la gracia de Dios. Nunca deberíamos deshonrar la gracia de Dios. La Biblia dice en Tito, capítulo 2, versículo 11, hasta el final, lo que voy a leeros en estos momentos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda la maldad y a los deseos del mundo, la Biblia dice mundano, vivamos en este mundo, la Biblia dice siglo, pero vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por lo que, vuelvo a insistir, el tema y la reflexión de hoy la he titulado No deshonremos la gracia de Dios. Pero, hermanos míos, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? A ver, la gracia de Dios es el amor que Dios nos tiene sin que tengamos ningún mérito para que merezcamos ese amor. Ninguno. Fijaros, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua habla de dos significados importantes para la gracia de Dios. El primer significado que da el diccionario es sobre la gracia, que dice que la gracia es la cualidad o conjunto de cualidades que tiene una persona por las que agrada o hace reír a los demás. Por ejemplo, chiquito de la calzada. Ahora, el segundo significado que da el diccionario sobre la gracia es un don o un regalo que recibe alguien sin que lo merezca. Por lo tanto, fijaros, por lo tanto, si miramos la gracia en el sentido espiritual, es decir, la gracia de Dios, si miramos la gracia de Dios,
Podríamos decir que esa gracia de Dios es el don de la salvación que Él nos ha dado sin que lo merezcamos. Porque absolutamente nadie merece el don de la salvación ni la gracia de Dios. Y fijaros, mis hermanos, no solo Dios nos ama sin que lo merezcamos, sino que como sabe que necesitamos de esa gracia suya, aunque nosotros no le busquemos, Él viene y nos busca, insisto, a pesar de que no le busquemos. Mira lo que dice Romanos 3:11. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Él nos busca a pesar de que nadie busque a Dios. Por lo tanto, es la gracia de Dios la que da un valor incalculable al amor que Dios nos tiene. Hay un himno que me encanta, yo lo canto desde hace ya 42 años porque fue uno de los primeros que aprendí. Hay un himno, insisto, que dice: sublime gracia del Señor que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, pero hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Y hermanos, la letra de este himno nos hace recordar que quien quiera, cuando quiera, donde quiera, y sin que importara lo más mínimo el pecado que cometiera, puede ir a Jesucristo en arrepentimiento y fe y ser salvado por su gracia sin que esa persona tenga absolutamente nada que pagar. Porque la gracia, insisto, es un don inmerecido que recibimos, y si recibimos algo que no merecemos, pues no podemos pagarlo. No podemos pagarlo. Y hermanos míos, sobre la gracia de Dios tenemos mucho que aprender. Yo creo que la Iglesia de Jesucristo tiene mucho que aprender y mucho que asimilar sobre la gracia de Dios. Pero aquí surge una pregunta que se desprende del título de esta reflexión: no deshonremos la gracia de Dios. A ver, ¿cuál es el estilo de vida que deshonra la gracia de Dios? Esa gracia que nos fue dada sin que la mereciéramos. ¿Cuál es el estilo de vida que deshonra la gracia de Dios? A ver, quiero que lo escuches bien para que nunca se te olvide. El estilo de vida que deshonra la gracia de Dios es la mundanalidad. La mundanalidad. Fíjate lo que dice Tito 2:12, que ya hemos leído desde el 11 hasta el final, pero fíjate lo que dice ahora Tito 2:12 que acabamos de leer. Enseñándonos que renunciando a toda la maldad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Y quiero deciros algo, mis hermanos. El gran problema de la Iglesia universal, no estoy hablando de iglesias en particular, de la Iglesia universal. El gran problema que tiene la Iglesia universal es que la mundanalidad es algo en lo que se mueven muchas iglesias. Y esto es así porque, aunque de una manera general nos guste oír sermones sobre la gracia, me da la impresión de que poco nos gustan los sermones que hablan sobre la mundanalidad y el pecado. Y quiero insistir, hermano, no hablo de congregaciones en particular que pueden ser como, por ejemplo, la de los tesalonicenses, que dicen que era la iglesia modelo. Dicen algunos que era la iglesia de modelo. Estoy hablando de la iglesia universal, Y fijaros, mis hermanos, es que el diablo no quiere que la iglesia oiga mensajes sobre la gracia de Dios. Y como el diablo no quiere que la iglesia oiga mensajes sobre la gracia de Dios, el diablo tratará de tapar y negar esa gracia de Dios. Pero como nunca podrá ni taparla ni negarla, intentará distorsionarla para hacernos creer que como somos salvos por gracia y no nos hacen falta buenas obras para nuestra salvación, el diablo hará lo que sea para convencernos de que no importa cómo vivamos, ya que somos salvos por gracia y no por obras. Y fijaros, con respecto a esto quiero deciros algo. Y es que no hay una mentira más diabólica que esta. Y es por eso, mis hermanos, que necesitamos orar mucho al Padre Celestial para que no seamos una deshonra para la gracia de Dios que nos salvó. Muchas veces oímos hablar de cristianos mundanos, ¿verdad?
¿Quién de vosotros nunca oyó? Oye, ¿te has enterado de fulanito, de menganito, de Antonio, de Pepa o de quien sea, que se ha ido al mundo? En la iglesia se habla mucho de cristianos mundanos, de algunos que se fueron al mundo. Pero quiero deciros algo, un cristiano mundano no existe. Un cristiano mundano no existe. Y no existe porque un cristiano mundano es la antítesis de la fe en Jesucristo. Y si alguno de vosotros no entiende lo que es la antítesis, pues voy a repetirlo de otra manera. Un cristiano mundano es lo contrario a lo que es la fe en Jesucristo. Por eso no puede existir un cristiano mundano. Y fijaros, esto es así y tiene que ser así. Porque si creemos en la existencia de cristianos mundanos, entonces, y en justicia, tendríamos que creer en demonios cristianos. Si hay cristianos mundanos, es lógico que pensemos en demonios cristianos. Y creer en demonios cristianos es la mayor barbaridad y la mayor herejía que un cristiano podría decir y predicar. Esa es la realidad. ¿Te imaginas el asco que le daría a Jesús? Que por la mañana nos levantáramos y nada más que pusiéramos el primer pie en el suelo y le encendiéramos una vela a Dios. Y por la tarde o por la noche le encendiéramos una vela al diablo. Porque eso es lo que hace el cristiano mundano. Bueno, el cristiano mundano. Eso es lo que hace el mundano que quiere ser cristiano, pero que no lo es. ¿Te imaginas el asco que le daría a Jesús? Que por la mañana cuando nos levantemos encendamos una vela a Dios y por la noche otra vela al diablo o al mundo. Hermanos míos, estoy convencido, totalmente convencido de que en la generación que nos ha tocado vivir poco, se predica sobre la mundanalidad y el pecado. Poco se predica sobre la mundanalidad o el pecado. Es más, el mundo ha llegado a ser tan eclesiástico o tan igual, es lo que quiero decir, ¿no? El mundo ha llegado a ser tan igual que la iglesia, y la iglesia tan parecida al mundo, que ya casi no se ve la diferencia entre la iglesia y el mundo. Y vuelvo a insistir que no hablo de iglesias en particulares. Estoy hablando sobre la iglesia universal. La iglesia universal ya es tan parecida al mundo y el mundo tan parecido a la iglesia que ya no se ve la diferencia. Pero fijaros, ¿qué quiere decir la palabra mundo? A ver, cuando la Biblia utiliza la palabra mundo, pues no está hablando de la tierra, aunque también puede referirse a la tierra e incluso al universo entero, porque es la palabra griega cosmos. Pero insisto, cuando la Biblia habla de la palabra mundo o mundano, no está hablando de la tierra. Y no está hablando de la tierra porque no hay absolutamente nada malo en el planeta, en nuestra tierra y querida tierra. Y no hay nada malo en el planeta porque la tierra es la creación de Dios. La Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Y la tierra, mis hermanos, fue creada para que pudiéramos disfrutarla. No hay nada malo en la tierra. Nada malo en la tierra. Por lo tanto, cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere ni a la tierra ni a los que viven en la tierra, porque, insisto, nada malo hay en amar a la tierra, ni en amar a los terrícolas, como dirían algunos, o a los habitantes de la tierra. Nada malo. De hecho, ¿qué dice la Biblia? El texto favorito de los cristianos, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, hermanos míos, si Dios pudo amar a la gente del mundo y entre esa gente estábamos todos nosotros, tú y yo también debemos amar a la gente del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla del mundo o de lo mundano? Pues como he dicho también que a pesar de que la palabra mundo se refiera a la tierra, también se refiere a un tipo de filosofía o de pensamiento o de idea
Como por ejemplo, ¿quién no ha escuchado decir, se habla del mundo de los negocios, del mundo del deporte, del mundo de la moda, del mundo del machismo, del mundo del feminismo, del mundo LGTBIQ o de otros mundillos? ¿Quién no ha escuchado eso? Fíjate lo que dice Juan, primera de Juan 2:15. No améis al mundo. No está hablando del planeta. No está hablando de la gente que vive en el planeta. No améis al mundo. Se está refiriendo a la filosofía del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto, mi querido amigo, mi querido hermano, es muy duro. Es muy duro. Y es muy duro porque no podemos encender una vela a Dios por la mañana y otra por la noche al diablo. Y fijaros, la respuesta del por qué no podemos encender esa vela a Dios y al diablo, o en definitiva, la respuesta del por qué no podemos amar al mundo, nos la da primera de Juan, capítulo 2 y versículos 16 y 17, que nos dice lo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí no se refiere ni a los árboles, ni a los animales, ni nada. Yo creo que ya lo entendéis. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y fíjate lo que dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero fíjate cómo acaba el texto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos míos, existen 4 palabras que comienzan con la letra P. La P de primo, por ejemplo. Existen 4 palabras que empiezan con la letra P y esas esas palabras nos van de alguna manera a explicar de qué está compuesta la filosofía del mundo. La primera de esas palabras es príncipe. Es decir, que el mundo tiene un príncipe. Pero, ¿quién es el príncipe de este mundo? Fíjate lo que dice primera de Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. Por lo tanto, el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo, porque esa es la realidad. Pero fíjate ahora lo que Jesús dice en Juan 14:30. No hablaré ya más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, se está refiriendo al diablo, a Satanás, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y fijaros, en este texto hay 2 palabras o 3 que son muy poco comprendidas dentro del cristianismo. Cuando dice, y él nada tiene en mí, nadie, o casi nadie, no voy a decir nadie, pero muy poquitas personas, muy poquitos cristianos saben el significado. Nadie tiene en mí, quiere decir que Satanás no encontró absolutamente nada como para que pudiera acusar y condenar a Jesús, como encontró en nosotros. En Juan 16:11 se nos dice que el Espíritu Santo condenará a este mundo por cuanto su príncipe ya ha sido juzgado. Y en primera de Juan 5:19 dice que, fijaros porque esto es muy importante que lo entendamos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí quiero deciros algo, que nadie se equivoque, por favor, que nadie se engañe ni se equivoque, porque ¿cómo podríamos saber? ¿Cómo podríamos saber que somos de Dios? ¿Cómo podríamos saber que somos cristianos? No, cristianos mundanos, cristianos genuinos. ¿Cómo podríamos saberlo? Podemos saber que somos cristianos porque, como hemos leído, cuando ya no amemos al mundo, ni a las cosas del mundo, ni participemos de las cosas del mundo, entonces podemos tener la seguridad y la certeza de que somos hijos de Dios y somos de Dios. Así de sencillo, y no hay que buscarle más vueltas. Fíjate que cuando 1 de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el maligno, cuando en 1 de Juan 5:19, insisto, dice que el mundo está bajo el maligno, esa expresión en el lenguaje original del Nuevo Testamento es como si quisiera decir que Satanás tiene al mundo
como cuando una madre tiene a su hijo meciéndolo y cantándole una nana para que se duerma, pues cuando dice que el mundo está bajo el maligno, está queriéndonos decir que es como si Satanás tuviera al mundo, a la gente del mundo, meciendo a toda la humanidad como si estuviera cantándole una nana pero diabólica para que se duerma y no se salve. Porque esa es la realidad de lo que hace el diablo. Pero, por favor, me gustaría que entendierais, y perdónenme la insistencia, ¿qué significa el sistema del mundo? Porque el mundo, mis hermanos, el mundo es contrario a la gracia de Dios. Y no solamente es contrario a la gracia de Dios, sino que el mundo es quien impulsa la filosofía del mundo, y esa filosofía es impulsada por una mente diabólica, y esa mente es la mente de Satanás, porque esa es la realidad. Hace ya algún tiempo un hermano me preguntó: Ramón, ¿tú crees que exista en la humanidad una conspiración en la historia en el que en cada época de la historia hayan existido mentes que manipulen al resto de la humanidad? Y yo pues le dije: mira, yo no sé si existe una conspiración de esas como tú me preguntas, la verdad es que no lo sé, pero sí sé que hay una mente diabólica que manipula los tiempos y está manipulando continuamente al mundo, es decir, a la humanidad, y Jesús llama a esa mente el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Y ese príncipe, mi querido hermano, tiene una organización perfecta para condenar al mundo. Es decir, que existe en este mundo una red de maldad. Una red de maldad con una sola función: condenar al mundo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Porque no tenemos lucha, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, no tenemos lucha ni contra Juan, ni contra Juana, ni contra María, ni contra el vecino de al lado. No tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados, el príncipe contra el diablo, contra potestades, que son demonios también, enviados por Satanás, contra los gobernadores de las tinieblas, que son la gente que el diablo utiliza en el mundo. Y así acaba el texto: y tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todo esto, mis hermanos, quiere decir que desde el principio del mundo ha existido una conspiración que se llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Y ese ministerio, y no me he equivocado, ese ministerio, o el ministerio de ese misterio de la iniquidad y la maldad, está en acción. Está en acción desde que el hombre está en la tierra. Y fijaros, aunque ese ministerio del misterio de la iniquidad esté en acción, porque lo está, hay algo que lo detiene. Porque si no, esto sería el caos de todos los caos. Y hay algo que lo detiene, porque así nos lo sugiere Segunda de Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad se llama esa red diabólica de maldad. Y quien lo detiene, tal como nos sugiere Segunda de Tesalonicenses 2:7, es el Espíritu Santo de Dios. Así que la primera palabra que empieza por P, es príncipe, como ya hemos visto. La segunda palabra que empieza por P es que el mundo tiene un pensamiento, un solo pensamiento o una sola forma de pensar. Y fijaros, mis hermanos, el mundo tiene una red diabólica, porque es así, una red diabólica de ideas y pensamientos mundanos que están astutamente pensados para atrapar y condenar a la humanidad. Porque, mis hermanos, fíjate lo que dice 1 Corintios 2:12. Es importante que entendamos esto. 1 Corintios 2:12 dice que los cristianos genuinos, no los cristianos mundanos, los cristianos genuinos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios ha hecho con nosotros.
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y 1 Corintios 3:19 también habla de la sabiduría de este mundo y dice que Dios es el que prende a los sabios en su propia estupidez. Y si alguien no entiende esa palabra prende, es como si dijera que Dios es el que sujeta y aguanta a los que se cree que son sabios en su propia estupidez. El diablo, mi querido amigo, es astuto y es malvado a más no poder. Pero también el diablo es increíblemente bello, bonito, iba a decir barato, bello, bonito y hermoso para cuando se disfraza, como dice la palabra, como ángel de luz. Porque se disfraza como ángel de luz para engañar. Y fijaros, para engañar, el diablo siempre va a utilizar la sabiduría y la filosofía que él ha inculcado en este mundo. Otro texto, 1 Corintios 7 y versículo 31, habla de las cosas de este mundo y dice que este mundo va a desaparecer. Luego, en 2 de Pedro 2 y versículo 20, habla de que el mundo está contaminado. 2 de Pedro 2, 20 dice que el mundo está contaminado. Es decir, que hay un pensamiento o una idea que contamina al mundo. Y ese pensamiento o esa idea que contamina al mundo está en cualquier parte, como por ejemplo en el cine, en la televisión, e incluso hasta en la religión y en muchísimas otros mundillos más. Va desde la escuela al gobierno, desde el gobierno al espectáculo, sea el que sea, desde el espectáculo a la economía de mercado, sea lo que sea, o ese pensamiento va a cualquier otro mundillo. Y fijaros, aunque todo esto pudiera ser o aparentara ser algo inocente e inofensivo, lo cierto es que es un pensamiento diabólico. Todo esto es un pensamiento diabólico. La Biblia, mis hermanos, habla del espíritu del mundo, habla de la sabiduría del mundo y de la contaminación espiritual del mundo. Por lo tanto, el mundo no solo tiene un príncipe, sino que también tiene un pensamiento. Y la tercera palabra que empieza por P es que el mundo también tiene un propósito. Y el propósito del príncipe de este mundo es condenar a toda la humanidad. Porque ese es el propósito del mundo y del príncipe de este mundo, contrario al propósito del Hijo de Dios que vino para salvarnos del pecado, de la maldad, de la muerte y del diablo. En Juan 7:7, otro texto muy importante que tendríamos que asimilar, dice lo siguiente: porque el mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí, dice él, me aborrece. ¿Pero por qué lo aborrece? Pues aquí está la clave. El mundo aborrece a Jesús porque él testifica, es decir, que él no tiene pelos en la lengua ni en la boca para decir que las obras del mundo son malas. Quiero haceros una pregunta y pensárosla bien. ¿El mundo y su gente aborrece a Jesús? Por supuesto que sí. Pero fijaros, yo no estaría tan seguro. ¿Esto cómo puede ser? Por supuesto que sí. Y ahora os digo, yo no estaría tan seguro. Bueno, pues os lo digo por lo siguiente. Porque no toda la gente aborrece a Jesús. Aunque sí hay una filosofía o un pensamiento que aborrece a Jesús y le odia. Porque fíjate que nadie aborrece al Jesús navideño. Nadie aborrece al niñito Jesús que nació en Belén, sino que incluso la gente se alegrará, se emocionará, cantará villancicos y hasta la zambomba y la pandereta delante de un pesebre. E incluso llorará viendo a un Jesús de palo y de madera en Semana Santa y las lágrimas le chorrearán por los ojos. A ese Jesús no aborrece el mundo. El mundo tampoco aborrece al Jesús que salva.
Bendito sea Jesús, ya me salvó. El mundo no aborrece al Jesús que salva. Tampoco aborrece al Jesús que sana. Tampoco aborrece al Jesús que tiene ritos y ceremonias. Ni tampoco aborrece al Jesús religioso. ¿Sabes cuál es el Jesús que el mundo aborrece? Al que dice que no dará por inocente al que es culpable. Al que dice que el que no naciera de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. El mundo odia al Jesús que dice que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Por lo tanto, si queremos que el sistema del mundo nos aborrezca y nos odie, como aborrece y odia a Jesús, solamente debemos predicar ahí a los cuatro vientos, en la calle, que nos oigan. Ay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando prediquemos eso continuamente en la calle, el mundo va a caer contra nosotros, como cayó contra Jesús. El texto de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 7, que acabamos de leer, nos da la clave, insisto, nos da la clave del motivo por el que el mundo aborrece a Jesús. Ese texto que acabamos de leer hace un par de minutitos nos da la clave del motivo por el que el mundo aborrece a Jesús. Y dice, insisto, Juan 7:7, el mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece porque yo soy el único que testifica que las obras del mundo son malas. Por lo tanto, Jesús rompe, quiebra el velo de las tinieblas. Y si Jesús rompe el velo de las tinieblas, los cristianos auténticos, no los cristianos mundanos, porque ellos no son cristianos, los cristianos auténticos también debemos romper el velo de las tinieblas, aunque el mundo nos aborrezca. En Juan 14:17 dice que el Espíritu de verdad no puede ser recibido por el mundo. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, insisto otra vez, que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, no puede ser recibido por el mundo. ¿Por qué? Porque, como acaba diciendo el texto, porque ni le ve ni le conoce. Y esto podríamos ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, cuando hablamos a otras personas de la fe que tenemos en Jesús, ellos no pueden entender lo que les decimos. Ellos nos miran con una cara de extrañeza y dicen, por dentro, o a lo mejor alguno te lo dice en la cara, tú estás loco. Cuando predicamos de Jesús, el mundo no puede entender lo que les decimos. Y fíjate, mi querido hermano, mi querida hermana, te aseguro que no mienten cuando dicen que no creen lo que les predicamos, porque no lo ven. No lo ven. Y porque no lo ven, es precisamente porque no lo ven, por eso que Jesús dice que el Espíritu Santo no puede ser recibido por el mundo. Pero nosotros sí le hemos recibido. Nosotros sí le hemos recibido y le conocemos porque está en nosotros. Por lo tanto, no podemos encender una vela a Dios y otra al diablo. Eso no puede ser. Ya estoy acabando. En Juan 15:18, Evangelio de Juan 15:18, Jesús hace una seria advertencia al cristiano que esté encendiendo una vela a Dios y otra vela al diablo. Y nos dice que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y eso es lo que pasa precisamente cuando encendemos una vela a Dios por la mañana y otra vela al mundo o al diablo por la noche. Una pregunta. ¿Deseamos de verdad y de corazón que este mundo nos ame? Escucha lo que dice Santiago, el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4 y versículo 4. Y entendámoslo bien. Fíjate lo que dice Santiago. Oh adúlteros, oh pecadores, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que acaba Santiago diciendo,
Cualquiera que quiera ser amigo del mundo o le ponga una vela al mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así de sencillo. Es clarísima la palabra de Dios. No hacen falta superteólogos para que nos la expliquen. Por lo tanto, os dije que me encantaban los por lo tanto. Por lo tanto, si nos gustan las cosas del mundo, si nos gusta el pensamiento del mundo y el propósito del mundo, aunque pertenezcamos a una iglesia cristiana, el mundo nos hará enemigos de Dios y estaremos en guerra con Dios. Y punto. Y punto. El propósito del mundo, hermanos míos, y el príncipe de este mundo, especialmente el príncipe de este mundo, está calculando todo para alejar nuestros corazones de Jesucristo y de las cosas de Dios. Porque esa es la realidad de lo que hace el príncipe de este mundo. Todo lo tiene calculado y pensado para alejar nuestros corazones de Jesucristo y de las cosas de Dios. Ahora, ¿cuál es la cuarta palabra que comienza con la letra P? A ver, la primera es que el mundo tiene un príncipe. La segunda es que el mundo tiene un pensamiento. La tercera es que el mundo tiene un propósito. Y la cuarta es que el mundo tiene su propio pueblo. La cuarta palabra que empieza con la letra P. Es decir, que Satanás tiene sus propios pastores. Propios pastores que pastorean a las cabras. ¿Os acordáis de la escena de Jesús en el juicio final que dice que Él apartará las cabras de los corderos o las ovejas? ¿Os acordáis de aquella escena? Eso es lo que hace este mundo. Tiene sus propios pastores para que pastoreen a las cabras y que nunca conozcan a Jesús. En la parábola del mayordomo malo, o el mayordomo infiel, como dicen otros, que está en Lucas 16:8, dice lo siguiente: y alabó el amo al mayordomo malo por haber obrado astutamente, porque los hijos de este mundo son más listillos, o más sagaces, es lo mismo. Son más listillos y son más granujas. ¿Entendéis la palabra granuja? Son más granujas los hijos de este mundo que los hijos de luz. Pues claro, que son más granujas que los hijos de luz. Pero fíjate que no debemos odiar a la gente o a los hijos de este mundo. No debemos odiarlo, porque en este mundo estábamos nosotros. Y de este mundo nos salvó Jesús y nos llamó por su gracia. Así que debemos odiar y aborrecer al sistema que los tiene esclavizados. ¿Cuál es? El sistema del mundo, el diablo. Debemos aborrecer al diablo y todas las obras del diablo. Por lo tanto, hermanos míos, nunca deberíamos sorprendernos cuando por ser hijos de Dios tuviéramos problemas. Porque es muy posible de que los hijos de Dios tengan problemas. La Biblia habla de muchos que sufrieron hasta el martirio. Si recorremos un poco la historia, la de España, hubo muchísimos cristianos que prefirieron ir a la hoguera y dar su vida por Jesús. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos cuando por ser cristianos genuinos y no mundanos, tuviéramos problemas con el mundo. Y fijaros, no deberíamos sorprendernos de esos problemas porque nuestro hogar no es el mundo. En el mundo estamos de paso. Porque fijaros, aunque nosotros hayamos nacido 2 veces, nacimiento de nuestra madre y el nuevo nacimiento, aunque nosotros los cristianos hayan nacido 2 veces, estamos en un pueblo que solamente ha nacido una vez. Y fijaros, creer lo que creemos los cristianos, conocer el lugar a donde vamos los cristianos, todo eso es opuesto a lo que cree el mundo. Y fijaros, todo esto es opuesto porque nuestra fe nace de una fuente diferente
anda por un camino diferente y finaliza en un lugar diferente que es el cielo. Por lo tanto, si esto es así, y lo es, nunca deberíamos sorprendernos cuando nos veamos nadando en contra de la corriente del mundo. Es más, deberíamos nadar en contra de la corriente del mundo siempre, si es que somos cristianos, genuinos. Fíjate lo que dice sobre la corriente del mundo y otras cosas, Efesios 2, del 1 al 6. Al 6 dice, y ese Él es Jesús. Ese Él es Jesús. Dice, y Él, es decir, y Jesús os dio vida a vosotros, a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso yo decía al principio, antes de empezar la reflexión, que yo suelo decir cuando el Señor me llamó, por su gracia, porque yo no me puedo autollamar, ni me puedo convertir porque estaba muerto, como dice aquí, en delitos y pecados, y sigue diciendo, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, Satanás. Y ese príncipe de la potestad del aire es el espíritu, sigue diciendo el texto, que ahora está trabajando en los hijos de desobediencia. Y dice el texto que en esa desobediencia también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y fijaros lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero aquí viene ya, como me gusta a mí decirle, la guinda al texto, la guinda al pastel. Y dice, pero Dios, a pesar de todo esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis pone, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, nunca olvidemos que pertenecemos al mundo y que vivimos en el mundo, pero que no debemos tener nada que ver con el sistema que gobierna este mundo, porque eso es tener algo que ver con Satanás y el diablo. Mira lo que dice Juan 15, 19. Otro texto precioso. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso, por el hecho de que yo os eligiera del mundo, el mundo nos aborrece. Por lo tanto, tenemos que dejar de nadar a favor de la corriente del mundo, sino en contra de la corriente del mundo. Y esto tiene que ser así, hermanos míos, porque el mundo siempre amará a su pueblo, siempre amará a su gente, que no nos quepa la menor duda. Y es por todo esto que un cristiano verdadero nunca será amado por el mundo, sino todo lo contrario. Un cristiano verdadero siempre será odiado y despreciado por el mundo. Hoy se predica mucho sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Y fíjate que eso sería correcto. Predicar sobre la separación de la Iglesia y el Estado es correcto, porque como dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿sabéis cuál es el mensaje que la Iglesia necesita oír? Insisto, ¿sabéis cuál es el mensaje que la Iglesia necesita oír? El mensaje de la separación de la Iglesia y el mundo. Ese es el mensaje que la Iglesia necesita oír. El mensaje de la separación de la Iglesia y el mundo. Es decir, que la Iglesia necesita urgentemente estar separada del mundo porque debe ser diferente al mundo, pero por desgracia, en muchas congregaciones ya no se ve la diferencia entre la Iglesia y el mundo. Quiero insistir en el texto que ya leí, 1 de Juan 2, del 15 al 17, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y fijaros lo que dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El mundo, mi querido hermano,
tiene un pensamiento ideado por Satanás. Y ese pensamiento solo está en la mente de los incrédulos, pero también está en la mente de algunos semicristianos o cristianos mundanos que no son cristianos. Ahí están poniéndole una vela a Dios y otra al diablo. Por lo tanto, sería muy bueno que la iglesia de Jesucristo, en pleno siglo XXI, entendiera que el mundo tiene un príncipe, entendiera que el mundo tiene un pensamiento, entendiera que el mundo tiene un poder, que el mundo tiene un propósito, pero que su príncipe, su pensamiento, su poder y su propósito están atacando a la iglesia de Jesucristo. Y por último, un minuto, me gustaría decir algo, como decía Jesús a las iglesias de Asia: al que tenga oídos para oír y quiera oírlo. Esas palabras las dijo Jesús a las 7 iglesias de Asia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí todos tenemos oídos. Otra cosa es que queramos o no oírlo. Pues yo quiero decir eso. Algo para el que tenga oídos para oír y quiera oírlo. Lo más importante de la vida es que conozcamos de verdad. Y cuando digo de verdad de verdad de la buena, como decimos también por aquí. De verdad que conozcamos al Señor Jesucristo y no que nos enredemos con las cosas de este mundo y evadiéndonos de las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Y recuerda, que no se te olvide, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y quiero insistir con esto y con esto acabo. Hermanos míos, insisto, Dios desea que recibamos a Jesucristo de verdad. Y para el que no entienda esa palabra de verdad, la digo de otra manera. Dios quiere que recibamos a Jesucristo tal como Él debe ser recibido. Porque de lo contrario, es decir, si no le recibimos así, que no nos quepa la menor duda, pasaremos como el mundo pasará. Y no permaneceremos para siempre.